Entonces, más que felicitarte y agradecerte por ser fiel a mi contenido, yo quiero que el día de hoy tú te felicites tú a ti misma, porque no todas las personas les interesa lo que a ti te interesa. No todas las personas les importa transformarse ellas. Prefieren vivir en un mundo criticando a otras personas, juzgando a otras personas antes que mirarse a sí mismos. Entonces, si tú estás aquí en este contenido y tú escuchas mis en vivos, estás aquí porque tú ya estás lista para mirarte. Porque yo trato con todas mis fuerzas, con las fuerzas que Dios me da, que tú te hagas responsable de tu oscuridad, de tus adicciones emocionales, mentales. Mi único objetivo en los en vivos, chicas, es que ustedes se hagan tan responsables de ustedes mismas, para que ninguna decisión o actitud de alguien más tenga el poder de controlarte. Ese es el único objetivo de que nosotras nos estemos mirando a nosotras mismas el mayor tiempo posible. Si se pudiera un 100%, un 100%. Yo me tengo que mirar el por qué yo reacciono de esta manera. Yo me tengo que mirar el por qué mis emociones resaltan en un punto específico de algo o de alguien. Yo me tengo que mirar. Porque entre más me mire yo, más tengo la posibilidad de sanar y de transformarme. La transformación no es para personas que viven en negación. La transformación no es para personas que todavía están muy cómodas culpando a los demás. Por eso, siéntete orgullosa con el simple hecho de que a ti te interesa la sanidad. Gracias, chicas, gracias, bendiciones. Disculpen que me ando un poco tiesa con el dedo. Lo que pasa es que le estaba cortando el pelo a Mateo. Le estaba cortando el pelo y ¡zas! Me agarré con las tijeras. Ahorita le estaba cortando el pelo antes de meterme al en vivo. Y dije, ay, ¿qué hago? Pues me puse esta gasa, pero al mismo tiempo eso me cayó súper bien. Así que el día de hoy, chicas, yo le pido mucho a Dios que me dé la cobertura para que tú puedas entender lo que yo estoy entendiendo. Para que tú también puedas practicar lo que yo estoy practicando en este momento. ¿Ok? Y el día de hoy yo quiero decirte esto. Cuida mucho. El día de hoy vamos a empezar con esto. Cuida mucho. Cuida muchísimo a quien le compartes tus problemas. Cuida muchísimo a quien le compartes tus problemas. Porque si tú vas compartiendo tus problemas con cualquier persona, pero tú compartes tus problemas y al mismo tiempo estás esperando quizá un consejo, la cobertura, el entendimiento de la otra persona, es muy posible que a la hora de compartir tus problemas tú vayas poniendo un poco de fe en esa persona, esperando a que te diga algo bueno, algo positivo, algo que te levante el ánimo, algo que te haga salir adelante, ¿me entiendes? Y eso nos pasa a todas nos pasa eso. Llega un punto en nuestras vidas donde nosotros queremos hablar con alguien, ¿me entiendes? Estás teniendo problemas de pareja, estás teniendo problemas con tus hijos, estás teniendo problemas, no sé, en tu negocio que acabas de abrir, financieros, emocionales, conductuales, estás teniendo problemas, conflictos. Es parte del ser humano que nosotros necesitemos hablar con alguien, pero no puedes hablar con cualquier persona. No puedes poner tu fe y tu esperanza en cualquier persona. Y te voy a decir esto con mucho respeto a la autoridad espiritual, pero no puedes poner tu fe y tu esperanza ni siquiera en líderes y pastores. De verdad te lo digo, con mucho amor y con mucho respeto, porque yo soy una mujer que creo en Cristo. Soy una mujer que cree en la congregación, soy una mujer que cree en someterse en la autoridad espiritual, pero tú tienes que ser muy sabia a la hora de identificar si esa persona en la cual tú estás poniendo tu fe, porque platicar tus problemas con cualquier persona no lo puedes hacer.
A la hora que tú tomas la decisión de tener la confianza de platicarle a alguien más tus conflictos, es porque estás confiando algo muy privado de tu vida y no puede ser con cualquier persona. Ok, aquí vamos a tratar de ser lo más transparentes que se pueda y no me malinterpretes. Yo no te estoy diciendo que los líderes y los pastores no son de confiar. No me malinterpretes porque no estoy diciendo eso. Pero el día de hoy yo quiero que tú entiendas que aún hay personas que tienen esta autoridad de parte de Dios, que viene siendo un liderazgo pastoral, un liderazgo para guiar, para aconsejar a otras personas, que lejos de motivarte para que salgas adelante, te mantienen sumergido en la culpa, te mantienen sumergida en la depresión y difícilmente puedes ver cambios en tu vida. No sé si te ha pasado, no sé si quizá yo fui la única que ha vivido esos tipos de procesos, pero te estoy hablando de una realidad. Tú puedes vivir durante años contándole los problemas a una persona. Tú puedes vivir años de tu vida diciéndole, ¿sabes qué? Yo batallo con esto, yo batallo con la adicción sexual, yo batallo con los problemas con mi pareja, yo batallo con los problemas de mis hijos, y lejos de llevarte a una transformación, te llevan a una culpa, que Dios ya te ha querido sacar de ahí, de esa culpa desde años atrás. Pero a causa de que tienes una persona que todavía cree que tú necesitas experimentar la culpa una y otra vez, ahora esa culpa, lejos de transformarte, te está llevando a una continua depresión. Cuida mucho a quien le compartes tu vida. Cuida mucho a quien le compartes tus problemas. Porque si le compartes tus problemas a una persona religiosa que no ha entendido que no es Dios, va a querer sanarte a su propio entendimiento, a su propia percepción de la vida, a través de sus propios errores, a través de sus propias carencias emocionales y mentales, y va a creerse que ella o él tiene la autoridad para poderte ayudar y transformar. Ok, denme un minutito, chicas. ¿Sí se entiende, chicas? ¿Sí se entiende? Entonces, el en vivo de hoy, lo que yo te quiero decir no es para crear contienda. Simplemente es para crear conciencia. Toma conciencia. Si ya tienes años con una persona compartiéndole tus conflictos y no ha habido una transformación en tu vida, ponte a analizar. Ponte a analizar cuál es esa retroalimentación que tú estás recibiendo de esa persona. Porque si esa retroalimentación, lejos de darte de comer espiritualmente y transformar tu vida, te lleva a vivir bajo una culpa, bajo un sentimiento de desilusión para contigo misma, de desvalorización, te roba la autoestima, te mantiene afligida, te mantiene triste, se activan pensamientos que tú dices, no sirvo para nada, no hago nada bien, es que esta persona a la que le platico mis conflictos me deja saber una y otra vez que yo estoy súper enferma. Y de verdad te lo digo, no existe persona sana en este mundo. No existe persona que por más que se te quiera presentar a ti como perfecta, es una mentira, porque la perfección no existe. Entonces, si esa persona que tú tienes a tu lado, que se supone que está para guiarte, para ayudarte a la transformación, para hacerte entender que mientras tú seas un ser humano, vas a cometer errores, pero aún en medio del error, tú tienes que disponerte a hacer lo correcto,
equivocándote una y otra vez. Si esa persona no está haciendo el trabajo como lo tiene que hacer, la responsabilidad es tuya, no es de esa persona. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que llegar un punto en tu vida donde tú sepas, ¿sabes qué? Tengo que tener mucho cuidado a quién le voy a compartir mis conflictos. Tengo que tener mucho cuidado a quién le voy a compartir mis errores. Yo tengo que ser bien cautelosa para lograr identificar con qué persona yo voy a compartir mis adicciones emocionales, mentales, las adicciones que tú tengas. Porque si tú compartes lo que te hace sufrir con una persona que practica la religiosidad a través de darte latigazos de culpa, lo estás haciendo mal, eres una pecadora, no sirves para nada, tu vida, lejos de transformarse, se va a estancar. Por eso yo hoy vengo a decirte, cuida mucho con quién hablas. Cuida mucho a quien tienes de líder para tu transformación. Cuida mucho, porque esta vida no se trata de que tú vivas dependiendo de alguien más. Esta vida se trata de que la persona que tú tienes a tu lado, que te está acompañando a la transformación, tarde o temprano deje de ejercer ese trabajo en tu vida para que tú dependas al 100% de Dios. ¿Sabes cómo se identifica un líder sano? Un líder sano es aquel líder que constantemente te está diciendo, haz lo mejor, intenta lo mejor. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, trata de ya no hacer lo que estás haciendo que te está destruyendo. Habla con Dios antes de hablar conmigo. Ese es un líder sano. Una persona que te dice, antes de hablar conmigo, ora con Dios. Mira Carla, ya vamos a tener un año de mentorías y así. Yo creo que ya tenemos que dar el paso para que tú dependas al 100% de Dios y para que yo ya pueda salirme de tu vida y así tú empieces a dar pasos firmes en la transformación. No se trata de que tú dependas toda la vida de alguien más. Se trata de que esa dependencia que uno tiene al principio se transforme en que tú también puedas ayudar a otras personas. Pero miren chicas, estamos en un mundo donde a la gente le gusta tener el control de la gente. Estamos en un tiempo donde vemos líderes no queriendo presentar a Jesús. Vemos líderes sumergiendo personas a una autoridad personal y no se trata de eso. No se trata de que yo tenga personas a mi cargo para yo sentirme importante o más inteligente que alguien más. No se trata de eso. Estamos en un punto donde ese tipo de liderazgo se tiene que acabar. Se tiene que terminar. Porque Dios está transformando la vida de las personas. Pero ese liderazgo que aconseja a otras personas para que sigan dependiendo de sí mismos, es un liderazgo que no sirve, es un liderazgo que no funciona, es un liderazgo que no transforma. ¿Por qué crees que tú tienes años en una iglesia y en vez de transformarte, tu vida cada día más y más y más se llena de culpa profunda, y lejos de levantar tu autoestima, cada día se va perdiendo más tu autoestima? Porque has puesto tu vida en manos de una persona y no has puesto tu vida en manos de Dios. Entonces, para poderte compartir lo que Dios, he estado hablando con Dios estos últimos días, chicas. Si ustedes tienen conocimiento de la palabra o apenas están empezando a conocer la palabra, recuerden que en la Biblia hay muchos libros, hay muchas historias devastadoras, otras súper fuertes, otras súper bonitas, motivadoras, de todo tipo de historias hay en la Biblia. Entonces,
como sabemos que la Biblia es un libro espiritual, es un libro que a la hora de abrirlo se mueven emociones, se mueven raíces, se mueven defectos de carácter, se transforma la mente porque es un libro espiritual. Entonces, en ese libro espiritual no solamente va a haber una lectura para que haya un entendimiento de la palabra, sino que al haber un entendimiento de la palabra va a haber una transformación de tu alma. Ok, entonces en la Biblia hay un libro que se llama Jonás. Hay un libro que se llama Jonás. Ya después, cuando tú tengas tiempo, tú métete y lee el libro de Jonás. Es una historia súper buena. Nomás que pide la intervención de Dios antes de leer la Biblia. Dile: en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que me des revelación de la palabra, porque la revelación es la que transforma la vida de las personas. Ok, entonces, en este libro de Jonás, te lo voy a platicar así en contexto, ¿ok? Así súper corto. Después tú lees toda la historia completa, pero te lo voy a platicar súper corto para que tú entiendas lo que Dios hace en nuestras vidas, incluso en un proceso donde ya Dios nos dijo 1001 veces tienes que salir de esa relación y nosotros no salimos de esa relación, ¿ok? Ahora se me vino a la mente ahorita un mensaje que me entró un mensaje hace unos días. Yo, para que lean los mensajes privados de aquí de TikTok, chicas, está súper difícil. Pero ya estaba de parte de Dios que yo tenía que leer ese mensaje. A la hora que me meto a TikTok, lo primero que me entra es un mensaje aquí en privado en TikTok y me dice, ya supera a tu ex. Me dice: ya supera a tu ex, siempre hablas de tu ex. Y me llamó mucho la atención. ¿Y a qué voy con esto? Yo siempre voy a hablar, yo siempre te voy a compartir mi historia. Pero el compartirte mi historia no es que siempre te estoy hablando de mi ex, es mi historia, es mi testimonio de vida, ¿me entiendes? Entonces, lo siento mucho si esta validación que yo le estoy dando a mi historia te molesta. ¿Me entiendes? Es mi historia. Yo he validado mi historia. Yo fui la que pagué el precio en una relación destructiva. Fui una mujer que estuvo con un hombre que la destruyó, pero yo también me convertí en ese hombre y empecé a destruir también mi relación por odio, por rencor, por venganza, por muchas cosas. Entonces, el día de hoy, yo quiero que tú sepas eso. Yo siempre te voy a hablar de mi historia, mas nunca voy a poner como objetivo a mi ex. Tristemente, él formó parte de mi historia, ¿me entiendes? Entonces, como formó parte de mi historia, es parte de mi testimonio. Y no significa que yo estoy hablando de la otra persona, chicas. Es mi testimonio, es tu testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cuál es esa historia que Dios ha querido que tú platiques, que tú compartas a otras mujeres y no la has querido compartir porque le tienes miedo a la crítica? Porque te dicen: ahí viene otra vez con la historia de su ex. No se trata de tu ex, se trata de que tú valides lo que tú viviste. Porque lo que tú viviste con esa persona forma parte de tu testimonio. Lo que tú viviste en conducta, lo que hiciste o lo que recibiste forma parte de tu testimonio. Entonces, ese mensaje que me entró, gracias hermosa, Dios se multiplique. Este mensaje que me entró tiene mucho que ver con lo que Dios me hablaba en la historia de Jonás. ¿Ok? Dios nos ha mandado, yo sé que a ti también te ha mandado varias veces a que cuentes tu historia. Ya ha sido un mandato de parte de Dios, ¿me entiendes? Dios ya te ha dicho: necesitas compartir tu historia, porque al momento de compartir tu historia, otras mujeres se van a identificar junto contigo. Pero tú empiezas a actuar como Jonás, ¿verdad? Y le dices: no, pues tú dices que comparte mi historia, pero no, yo no la voy a compartir, porque me van a criticar, me van a decir que no he superado a mi ex como a mí. Me van a decir que todavía estoy encerrada en mi pasado como a mí. Me van a decir: no, esta puro hablar de ruptura matrimonial, no cree en la restauración matrimonial. La crítica siempre va a permanecer una y otra vez
así corras de lo que Dios ya te ha dicho, te van a seguir criticando. Entonces, es mejor que te juzguen y te critiquen obedeciendo el llamado de Dios. ¿Ok? Obedeciendo el llamado de Dios. ¿Ok? Entonces, te voy a contar así súper breve la historia de Jonás. Haz de cuenta que en aquellos tiempos había un hombre que se llamaba Jonás. Y haz de cuenta que este muchacho creía en Dios fielmente. Recuerden que en aquellos tiempos las personas tenían muchos dioses, que el dios del fuego, que el dios del aire, que el dios de quién sabe qué cosa. Eran personas súper idólatras. Pero Jonás era un fiel seguidor de Cristo. Él creía en el Dios de los cielos, el que creó todo lo que existe, lo que es, lo que nuestros ojos ven, lo que no pueden ver. Jonás creía en ese Dios verdadero. Jonás creía en Cristo. Entonces, en ese tiempo, Jonás tenía una relación con Dios. Porque me imagino que Jonás guardaba el tiempo para hablar con Dios, y gracias a ese tiempo que Jonás guardaba para hablar con Dios, Dios le hablaba directamente y le daba mensajes. Bienvenidas, chicas, bendiciones a todas. Entonces, hubo un tiempo donde Dios le dijo a Jonás a través de un mensaje, le dijo: necesito que vayas a Nínive. Nínive, vamos a decir que era otra ciudad. Jonás estaba en una ciudad, pero Dios lo estaba mandando a otra ciudad. Y da cuenta que en el mensaje le dijo: necesito que vayas a esa ciudad para que lleves mi palabra. Vamos a decir, para que lleves mi verdad, para que les hables de mí. Entonces Jonás inmediatamente, ¿qué crees que dijo? Claro que no. Yo no voy a ir a esa ciudad. Si esa ciudad está llena de gente terca, vamos a decirle así, para no decirles otra palabra más fea, porque en la Biblia vienen palabras más fuertes. Se dice que esa ciudad había personas que vivían bajo adicciones sexuales, lujuriosos, eran personas, ahora sí que se puede decir de lo peor, ¿verdad? Y Jonás dijo: no, ¿cómo que yo voy a ir a esa ciudad a hablar de ti? Si en esa ciudad específicamente está la gente más ignorante, más perversa, más terca del mundo. ¿Cómo crees que yo voy a ir a esa ciudad? Entonces, haz de cuenta que casi Dios le dijo: te mando a esa ciudad, te mando al norte. Pero Jonás dijo: ¿me mandas al norte? Ah, ok, entonces me voy a ir al sur. Y muchas veces esas somos tú y yo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Muchas veces Dios ya te dijo, tú ya llevaste en oración esa relación en la cual tú te encuentras. Y Dios ya te dijo, necesitas salir de esa relación. Pero como tú eres terca, como dicen en mi rancho, mis chicharrones truenan, yo voy a intentar por todos lados quedarme con este hombre, porque lejos de soltarlo y bla, 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 y lejos de confrontar mis adicciones mentales, emocionales, sexuales, mejor yo voy a hacer todo lo posible para quedarme con este hombre, aunque mi vida se esté destruyendo. Y es como si Dios te dice, necesito que salgas de esa relación y te vayas para el norte, pero tú dices, no, me voy a quedar en esta relación y me voy a ir para el sur. O sea, Dios, que voy a hacer todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Y te digo esto así con mucha facilidad, porque fue mi historia. A mí por años Dios me daba señales para que yo saliera de esa relación. Dios me mostraba, me ponía en mi cara una y otra vez que esa relación no era para mí, que esa relación no la cimentó Dios, pero mi terquedad, mis adicciones hacían que yo me quedara en esa relación, ¿verdad? Entonces regresamos a la historia de Jonás. De verdad, si te gustan las historias, te súper recomiendo esta historia de Jonás, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que Jonás, y Dios lo mandó para el norte, pero él se fue para el sur. Ya se fue para el sur. Cuenta la historia que se subió a un barco. En el barco, pues allá a pedir raite. El enfoque de Jonás era alejarse lo mayor posible de la dirección y el consejo y el mensaje que Dios le había dado. El único objetivo de Jonás era alejarse de lo que Dios le había dicho que hiciera, ¿verdad? Entonces se subió a un barco.
Ya estando en el barco, se suelta una tormenta, se suelta un diluvio, el barco se andaba desbaratando en medio del océano, y los de la tribulación empezaron a decir: ¿qué está pasando? Vamos a clamar al Dios del fuego, al Dios al Dios lo otro. Hasta que nada, se dieron cuenta que nada funcionaba, hasta que le hablaron a Jonás y le dijeron: hey, necesitas clamarle a tu Dios, necesitas... ¿Por qué brilló tanto? Ha de ser el filtro. Ha de ser el filtro. Entonces le empezaron a decir los de la embarcación: ¿por qué? ¿Por qué no le clamas a tu Dios? Clámale a tu Dios, a ver si tu Dios sí escucha. Entonces, en ese momento, cuando Jonás sabía que estaba desobedeciendo lo que Dios le había dicho, haz de cuenta que Jonás dobla rodilla y le empieza a decir: Padre, yo sé que te desobedecí, yo sé que estoy haciendo todo lo contrario, pero por favor, ayúdame. Haz de cuenta que no quiero que estas personas de esta embarcación se mueran a causa de mi culpa, a causa de mi pecado, ¿verdad? Entonces, para no hacértela muy larga, las personas de la tribulación le empezaron a preguntar, le empezaron a preguntar al Dios de Jonás, ¿me entiendes? Empezaron a reconocer que el Dios de Jonás, Cristo, era el más poderoso de todos. Y ahí, la historia de Jonás tiene muchas áreas por donde nosotros podemos tener enseñanzas, predicaciones, entendimiento, transformación, pero ahorita solamente te voy a llevar por el lado que Dios nos quiere hablar a ti y a mí, ¿ok? Entonces se da cuenta que la tribulación empieza a decir: ¿qué quieres que hagamos con Jonás? Entonces Jonás dice: tírenme al mar. Dice: tírenme al mar, porque si no me tiran al mar, esta lluvia los va a terminar matando junto conmigo. Entonces la tribulación, haz de cuenta que agarra a Jonás y lo avienta al mar. Lo avienta al mar y literal, Jonás literal toca fondo en el mar. Aquí viene lo que Dios nos va a hablar a ti y a mí. Lo avientan al fondo del mar. Al ir cayendo en el fondo del mar, Jonás empieza a clamar. Ya iba a tocar el fondo, imagínate, el fondo del océano. Ya iba a tocar el fondo del océano Jonás, y ahí, hundiéndose, ahogándose, clamó a Dios y le dijo: perdóname, ayúdame, ayúdame, ayúdame. En ese momento Dios provee una ballena y la ballena se lo come, cuenta la historia. Y tú podrás decir: no, hombre, pues, o sea, aparte de que se está ahogando, una ballena se lo come. Pues sí, una ballena se lo comió. Entonces, al comérselo, Jonás entró a las entrañas de la ballena y ahí lo guardó, y Jonás pudo respirar en las entrañas de la ballena. Pudo respirar. Cuenta la historia que se sentó Jonás en las entrañas de la ballena y empezó a respirar. Y ahí adentro del estómago de la ballena empezó a clamar a Dios. Empezó a decirle: perdóname, yo reconozco que he corrido de lo que tú me has dicho. Yo reconozco que no he querido obedecer lo que tú me has mandado a hacer. Yo reconozco que yo no he querido hacer lo que tú me has pedido, incluso sabiendo que es lo mejor para mí. Haz de cuenta que Jonás empezó a pedir perdón. Ahora, eso es lo que yo quiero que tú entiendas junto conmigo el día de hoy. Cuando nosotros estamos en una relación que les he dicho siempre, si tú vives violencia doméstica, donde estás viva de milagro, Dios no te tiene en esa relación, te tienes tú solita. Si tú estás en una relación donde se te humilla constantemente y estás a una línea de perder tu salud mental, Dios no te tiene en esa relación.
Ahora vas a decir, ¿qué tiene que ver las relaciones con la historia de Jonás? Con lo que Dios me está hablando a mí en lo personal. ¿Sabes por qué? Porque esa relación, tarde o temprano, te va a llevar a tocar fondo como Jonás. Esa relación en la cual se está perdiendo. Mira, tú ya no tienes autoestima. Tú ya no disfrutas los días que te levantas y estás viva. Todos los días para ti son grises, son tristes. Vives luchando para sobrevivir con tus emociones que te están destruyendo. Estás con una persona que lejos de aportarte felicidad, te aporta estrés, te aporta tristeza, te aporta desvalorización. Estás con una persona completamente diferente a ti. Tú eres una persona que le gusta el respeto, que le gusta la amabilidad, que le gusta el amor, que le gusta la comprensión, la compatibilidad de que, ¿sabes qué? Yo soy tu amiga, soy tu apoyo, cuenta conmigo, pero estás con una persona totalmente diferente a ti. Entonces, ¿por qué tú sigues en esa relación donde Dios ya te ha dicho, necesitas salir de ahí? Yo sigo en esta relación, Carla, porque tengo una mentora, porque tengo una líder, porque tengo un pastor que no vive conmigo, que no pone la cara para recibir golpes, que no pone el corazón para ser humillado y solamente me dice, permanezca porque el divorcio no se permite. Entonces estás obedeciendo a una persona y por eso estás viviendo como estás viviendo. Porque si tú realmente conocieras a Dios, entenderías lo que te estoy hablando. ¿Por qué estás sufriendo? Porque estás dependiendo de la percepción de otra persona. Estás permaneciendo en esa relación que te está destruyendo. Porque los consejos que se te están dando están viniendo a través de una teología. Teología. Y la teología no transforma. El conocimiento de saberse la Biblia de principio a fin no transforma. Lo que transforma es la relación que tenemos con Dios. Y la relación es el que te da el entendimiento, la cordura para tomar buenas decisiones y salir de relaciones que te están destruyendo cuando tienes que salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, sigue clamando por tu vida. Por más idólatra que seas a tus pastores y a tus líderes, sigue clamando por tu vida. Aun cuando tengas mucho miedo de no hacer lo que la gente te dice, sigue clamando por tu vida. Bajito la manga, ¿me entiendes? Sigue diciéndole a Dios, si este liderazgo no proviene de ti, muéstrame. Si este pastorado me está destruyendo la vida, muéstramelo. ¿Sí se entiende, chicas, lo que les quiero decir? Bajita la manga, ora por tu vida. Porque si oras por tu vida a Cristo, es Dios mismo el que te va a sacar de ese lugar en el cual se está yendo tu vida. Ok, vas a seguir clamando por tu vida. Pero ¿qué va a pasar en el transcurso? Vas a tocar fondo, como tocó Jonás. Vas a tocar fondo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué vas a tocar fondo? Porque esa relación te va a hacer tocar fondo. Esa relación te va a robar tanto tu amor propio, que vas a empezar a subir de peso, que vas a empezar a sentirte la mujer más fea del mundo, que vas a empezar a sentirte la mujer más insegura del mundo. Vas a tocar tanto fondo que vas a llegar a creer y a pensar que sí, de plano, tú no sirves para nada. Pero si en el proceso tú ya le clamaste a Dios
y tú le dijiste, necesito tu ayuda, Dios se va a glorificar. Y cuando tú toques fondo y empieces a clamarle a Dios y a decirle, perdóname, pero aún con miedo, yo voy a salir de esta relación. Aún con miedo a estar sola, yo voy a salir de esta relación. Aún con miedo a las finanzas, porque yo estaba en esta relación por el dinero, voy a salir de esta relación. Aún por miedo de mi propio abandono de mi infancia, de creer que porque voy a sacar a mis hijos de su padre van a sufrir abandono, yo voy a salir de esa relación. Sea cual sea la decisión o el pensamiento que te mantiene en esa relación, tú vas a disponerte a salir de esa relación y vas a empezar a obedecer a Dios. Chicas, Dios no es una religión. A Dios no lo vas a encontrar bajo la ley. A Dios no lo vas a encontrar bajo ropas de que, yo me tapo la cabeza, me pongo un velo, no me pongo aretes. A Dios no lo vas a encontrar ahí, porque Dios es un Dios que primero transforma lo interno y por último, y si quiere hacerlo, transforma lo externo. Pero es Dios mismo el que trae la conciencia. Dios no es una religión. Entonces, cuando tú ya hayas tocado fondo, y aquí le voy a pedir mucha sabiduría a Dios, chicas, para que ustedes puedan entender como yo lo entendí. Cuando una relación te lleva a tocar fondo, algo empieza a surgir en nuestros corazones. Y empiezas a decir, yo quiero vivir diferente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una relación que te destruye, ¿sí o no te activa el deseo de querer vivir mejor? Esa es la bendición de una relación que te destruye. Entonces, cuando ya tocaste fondo a través de esa relación, ¿verdad que sí? Cuando tú ya tocaste fondo a través de esa relación, tú empiezas a clamarle a Dios y empiezas a decirle, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero sufrir, ya no quiero estar en depresión, ya no quiero vivir checando locación, ya no quiero vivir preocupada de que si a estas horas de la noche se estará acostando con alguien más, yo ya no quiero vivir así. Y cuando tú empiezas a tener el deseo de vivir diferente, ahí es cuando empiezas a buscar la transformación. Y muchas veces lo primero que se nos ocurre es ir a una iglesia, ¿verdad? Entonces, si lo primero que se te ha ocurrido es ir a una iglesia, esa iglesia representa lo que viene siendo la ballena que se comió a Jonás en su momento de aflicción, en su momento de arrepentimiento. Esa iglesia representa la ballena que se comió a Jonás. Y es como si al congregarte, a ti se te da el espacio para que tú puedas respirar cuando estás tocando fondo en medio de un proceso difícil. ¿Se entendió, chicas? Díganme si se entendió. Sí, amén. Entonces vamos a seguir. Entonces la iglesia representa esa ballena, ¿verdad? Y te voy a compartir algo muy personal. Cuando tú ya vamos a decir que Dios proveyó la iglesia, ¿me entiendes? Proveyó la iglesia porque tú estabas tocando fondo en una etapa de tu vida. Proveyó un templo, una congregación, una iglesia, proveyó. Entonces tú te metiste a esa iglesia y empezaste a querer respirar, ¿verdad? A querer respirar. Pero como Jonás, tiene que llegar ese punto donde tú entiendas que tu transformación no está en la iglesia. Tu transformación está en la relación que tú tienes que tener con Jesús. ¿Me entiendes? Tienes que seguir avanzando en esa transformación. Ahora, ¿qué pasa con esas mujeres rebeldes como yo? ¿Qué pasa con esas mujeres rebeldes? Con la autoestima, que yo no sabía ni qué significaba esa palabra, con la autoestima por los suelos, con una adicción tremenda al hombre,
con una adicción sexual, con una dependencia al 100% de la pareja. ¿Qué pasa con ese tipo de personas como yo? Sí o sí, tienes que caer en una iglesia religiosa. Y te va a doler lo que te estoy diciendo. Este mensaje, chicas, me tiene sudando. Sudando. Nunca había sudado tanto. Entre más rebelde tú hayas sido, y no estamos hablando de una rebeldía en arrogancia, sino que estamos hablando de una rebeldía a través de una baja autoestima. La baja autoestima también es rebeldía. El depender de un hombre al 100% también es rebeldía. El decir yo no puedo vivir sin ese hombre también es rebeldía. Entonces, si tú eres como esa mujer que yo fui, tú necesitas caer en una iglesia donde se practique la religiosidad. Y te voy a decir por qué. Porque lo que tú necesitas en esa etapa de tu vida es la ley. Es la ley. ¿Quién practica la ley? Los religiosos. ¿Correcto? Correcto, chicas. Porque este mensaje, mira, como que lo estoy dando más a fuerzas que de ganas. Es necesario. Es necesario. Es necesario que tú caigas en una iglesia que practique la ley. Porque al practicar la ley, te van a estar dando, mira, de que por ahí no es, que no hagas esto, que no es así, que no te vistas así, que no hables así, que no hagas esto, que no digas esto, que no pienses así. No, 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 no. Y todo ese no, 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 es lo que te va a alinear al camino de Dios. Ya cuando tú estés alineada al camino de Dios gracias a esa iglesia religiosa, tienes que empezar a clamar por tu vida como Jonás lo hizo en el vientre de la ballena. ¿Me entiendes? Porque el objetivo de esa iglesia religiosa es que te des cuenta que toda tu vida es un desastre. Pero si tú permaneces en el vientre de la ballena, en esa iglesia que practica la religiosidad, te vas a morir. Porque la ballena va a empezar a hacer digestión y no te voy a decir por dónde vas a salir. Sorry, eso fue mío, no fue de Dios. ¿Me entiendes? ¿Sí se entiende, chicas? ¿Sí se entiende? Ok, entonces mira, ya cuando tú ya hayas tenido una relación con Dios en esa iglesia religiosa, ahora hay que subir el segundo escalón. Hay que salir de esa ballena por arriba, no por atrás. Entonces ahí tienes que empezar a clamar a Dios y le tienes que empezar a decir, Padre, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Y es Dios mismo el que te va a expulsar de esa congregación si tú ya estás listo para la transformación que viene a través del amor, a través de la aceptación. Dios te va a sacar de ese lugar y te va a meter a otro lugar donde ya empieces a recuperar tu valor, tu autoestima, donde tú ya no dependas de lo que las otras personas dicen, en un camino de transformación. Y tú pudieras decir, ¿por qué Dios no me mandó a una iglesia sana desde el principio? A una iglesia sana. Porque tú no estabas sano. Y digo sano, no estoy usando la palabra perfecta, estoy usando la palabra sana. Porque Dios no me envió a una iglesia sana desde el principio. Donde si Dios sabía que yo tenía baja autoestima, ¿por qué no me envió a una iglesia donde me iban a ayudar a trabajar mi autoestima desde el principio? ¿Por qué no me envió a una iglesia donde me iban a ayudar a recuperar mi valor como persona? Me iban a ayudar a trabajar en mis finanzas. ¿Por qué no me envió desde el principio a una iglesia sana? Porque tú no estabas sano. Tú no eras consciente que la que más se destruía eras tú a ti misma.
Y primero tienes que ser consciente de ti, de tus errores, de tus aflicciones, y eso lo vas a encontrar en una iglesia donde se practique la ley. Cuando ya hayas conocido la ley, estás lista para recibir el amor. Porque si tú recibes el amor que viene de parte de Dios sin un entendimiento de tus propios errores, difícilmente vas a poder cambiar. ¿Y sabes por qué yo entendí este mensaje que te estoy compartiendo? Porque yo conozco un Dios que nunca se equivoca. Yo conozco un Dios que no comete errores. Y por más doloroso que fue mi proceso para poder entender lo que te estoy compartiendo en este día, yo tuve que pasar un proceso donde yo tuve que entender, tú eres perfecto, tú no te equivocas, tú no cometes errores. Entonces, por consecuencia, en esta iglesia donde se me lastimó, se me quebrantó, se me afligió, formaba parte de mi testimonio y de mi transformación. Ahora, ¿qué pasa con personas que necesitamos seguir avanzando en el proceso de la transformación? ¿Qué pasa con este tipo de personas? Porque tienes que saber que todas las personas tenemos un diseño original. Todas las personas Dios nos creó originalmente hablando, en emociones, en conductas, en creencias, somos originalmente hablando, somos diferentes en todo. Entonces, dependiendo la necesidad que hay en tu alma, es la forma que Dios te va a procesar. Ahora, Dios conociendo mi corazón, Dios conociendo mi alma, Dios conociendo las dependencias de Carla emocionalmente hablando, Dios me tuvo que sacar de ese lugar porque yo tengo una tendencia y la súper reconozco, que yo soy una persona que tiende a dar 1000 oportunidades una y otra vez, por más lastimada que se sienta. Esa es mi esencia y te estoy hablando de mí. Dios me está transformando. Entonces Dios ha sido muy bueno conmigo, chicas. Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero en el proceso Dios me tuvo que sacar de ese lugar porque yo necesitaba trabajar mi autoestima y recuperar mi valor. Ahora, hay personas que pueden seguir creciendo en esa iglesia donde se practica más la ley que el amor. Y yo respeto si tú eres una de ellas. Pero conmigo Dios lo hizo diferente. Por eso te voy a decir siempre, no te olvides de clamar por la intervención de Dios en cualquiera que sea tu situación. No te olvides de clamar, porque Dios es un Dios que sí tiene oídos y sí escucha. Dios es un Dios que sí acciona, que sí transforma y que nunca está quieto. Jonás, la historia de Jonás. Estoy hablando la historia de Jonás. Léete todo el libro. Léete todo el libro para que lo entiendas. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si ya en esta etapa de tu vida ya estás en las entrañas de la ballena, ya tocaste fondo con esa relación, ya esa relación te llevó a perder todo, emocionalmente, mentalmente, conductualmente ya estás dañada, tienes miedo hasta manejar, tienes miedo a ir sola al doctor. Mira, ya esa relación ya te robó todo. Y ahora ya estás en el vientre de la ballena, donde puedes respirar poquito para medio ponerte a salvo, ¿me entiendes? Ahí es necesario que sigas clamando a Dios para que tu transformación no pare, no cese y siga adelante. Entonces, si tú te casaste con el entendimiento de Dios, si tú te casaste conociendo a Dios,
y te casaste con un hombre que le sirve a Dios. Tienes una relación donde los dos intentan agradarle al Señor. Tienes una relación donde eres tú, Dios y la otra persona, esposa, Dios y esposo. Si tú ya estás en una relación así, lleva tu relación a una recuperación. Llévala a una sanidad interior, llévala a una consejería matrimonial con las personas correctas, pero no te divorcies. No te divorcies. Pelea por tu matrimonio. Si son problemas de defectos de carácter, pelea por tu matrimonio. Defectos de carácter. No, que es amargado, que yo le tengo que hacer con un palito así antes de ver cómo le voy a hablar. es broma, chicas. Si anda ahí medio amargadillo el asunto, pelea por tu matrimonio. Like, keep going. Keep going, keep going. ¿Verdad? Si no vives infidelidad, si no te golpea, está bien. Si nomás batallan con defectos de carácter, ¿ok? Pelea por tu matrimonio. Pero, ahí viene el pero, si tú estás en una relación que inició cuando tú estabas perdida en el mundo, cuando la otra persona estaba perdida en las drogas, en el alcoholismo, en las infidelidades, iniciaste esa relación en la mejor etapa de tu vida. Y hoy por hoy tú has entendido que necesitan a Dios para poder estar bien como pareja. Tú lo has entendido, tú. Pero la otra persona no lo ha entendido. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque el objetivo de Dios es que se levanten matrimonios pastorales, y no te estoy diciendo pastor, sino que se levanten matrimonios pastorales para que sean esas guías para sus propios hijos, no para otras personas. No te estoy hablando de eso. Que se levanten figuras, padre y madre, esposo y esposa, con el liderazgo que Dios da a través de su transformación y sean de ejemplo para sus propios hijos. Pero ¿qué pasa? Que en este momento de tu vida, en esta etapa de tu vida donde tú te quieres alinear a la verdad, te quieres alinear a la transformación, la otra persona, por más que tú lo quieras alinear, no quiere. Tú ya te crees la vaquera del oeste, ahí lazándolo como si fuera un caballo para que se alinee al camino. No quiere, no le interesa. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Y esto que te voy a decir, te lo voy a decir con mucho respeto. Porque tu respuesta, yo sé que puede ser esta. Es que Dios no permite el divorcio. Tienes razón. Dios no permite el divorcio. Cuando ese matrimonio le sirve a Cristo, Dios no permite el divorcio. Cuando ese matrimonio está cimentado en los pies de Cristo, cuando la roca de ese matrimonio es Cristo, Dios no permite el divorcio. Pero yo conozco un Dios de oportunidades. Yo conozco un Dios que, aparte de la ley, practica el amor, y en el amor vienen las oportunidades. Yo conozco un Dios que, si esa relación no glorifica a Dios, entonces esa relación no es para mí. Y hoy haz esa pregunta. ¿Será que yo realmente estoy obedeciendo la ley de decir, es que no me puedo divorciar porque Dios no permite el divorcio? ¿O te haces una introspección y lo que tú estás practicando no es la ley? Estás practicando la idolatría a ese hombre. Y el que está sentado en el trono es el fulano y no es Dios. Haz una introspección. Haz una introspección. Enciérrate en el cuarto con Cristo
y dile, revélame si lo que yo estoy usando es una justificación para enmascarar la idolatría que yo le tengo a este hombre. Porque Dios te va a contestar. Él te va a contestar porque Él es un Dios que no se calla nada. Y te va a decir como me dijo a mí. Deja de llorar por ese hombre. Lo que tú sientes no es amor, es idolatría, adicción sexual. ¿A poco crees que yo me sentí súper bien cuando me estaba diciendo eso? El hermano Jonathan, ¿sí es o no es? Creo que aquí está el hermano Jonathan. No sé si se cambió el nombre, pero creo. ¿Sí me entienden? ¿Sí se entiende, chicas? Amén. ¿Sí es? Cuando los miro aquí hasta calor me da. Lo siento, pero le pido a Dios que me dé la sabiduría para poderte compartir esto con mucho amor. Con mucho amor. Pero de verdad, no te guardes bajo una ley. Porque esa ley te puede llevar a enmascarar una idolatría. Si tú usas mucho la ley, amén. Si tú vives bajo la ley, es muy probable que esa ley tenga enmascarado a muchos ídolos en tu vida y ni cuenta te das. ¿Será que ese hombre es tu ídolo? ¿Será que ese hombre tú no lo quieres dejar porque al dejarlo te van a criticar? ¿Será que no quieres cortar esa relación porque tienes una apariencia ante un liderazgo, ante un ministerio? ¿Será que no quieres divorciarte de ese hombre y separarte de ese hombre que ni le importa, que ya ni vive contigo, que le habla cuando le da su gana, que lo que menos quiere saber es de Dios? ¿Será que tú no quieres dejar a ese hombre por la apariencia que tú tienes ante la sociedad? Pregúntale a Dios. Pregúntale. Él te va a contestar. Él te va a contestar. El día que yo me di cuenta que yo no estaba llorando y no le estaba clamando a Dios por una restauración matrimonial. Ay, una restauración matrimonial. Yo quiero agradarte a ti. Hasta que llegó un punto de mi vida donde gracias a Dios me cayó conciencia. Y yo le dije, Padre, ayúdame a orar por mi matrimonio correctamente para poderme dar cuenta de mis propias mentiras, esas mentiras que yo me estaba contando a mí misma. Yo recuerdo que en ese momento de oración, Dios me dijo, estas oraciones que tú has hecho es por tus propias necesidades, es por tus propios miedos internos, es por tu propia necedad de permanecer con un hombre que yo no puse para ti. Cuando Dios me dijo eso, chicas, fue muy doloroso. Claro que sí. Fue muy doloroso porque yo me di cuenta que yo invertí muchos años de mi vida orando por un matrimonio que no existía, que nunca existió, que nunca fue dado por Dios. Dios no quería que yo sufriera lo que yo sufrí. Dios no quería que yo me convirtiera en una mujer vengativa como me convertí. Dios no quería que yo perdiera mi valor como mujer en esa relación. Mis decisiones personales, mis adicciones personales son las que me llevaron a ese lugar. Pero en su amor, en su misericordia, Dios te hace entender cosas que la ley no te permite. Dios te hace entender cosas que para la ley es muy difícil de entender.
Es Cristo. Es Cristo el que transforma. Es el amor de Cristo el que transforma. Te voy a leer Mateo 5:17. La palabra de Dios dice, Jesús mismo dice, no pienses que yo he venido para anular la ley de Moisés. No. Jesús dice, no, yo no he venido a quitar la ley de Moisés. La ley. Estamos hablando de la ley. Dice Jesucristo dice, no pienses que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No, yo no he venido a anular nada. Dice, no he venido a anularlas, sino a darles un verdadero significado. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil obedecer la ley que hacer las cosas por amor y por entendimiento. Es más fácil obedecer la ley y decir, me voy a quedar en esta relación porque Dios no permite el divorcio. Es más fácil obedecer la ley. Porque al obedecer el amor de Jesús, ¿qué crees que te va a pasar? Al obedecer el amor de Jesús, me voy a dar la oportunidad de salir de esta relación, aunque la ley opine lo contrario. Me voy a dar la oportunidad de enfocarme en mi restauración, en mi transformación. Voy a quitar a ese hombre de mi corazón, de esa silla donde está entronado y es mi ídolo, y voy a confrontar mis propias emociones, mis adicciones emocionales, mis adicciones sexuales, y voy a salir adelante. Porque el amor de Dios es el que te va a llevar a todas esas emociones ocultas a las cuales tú no quieres entrar por el miedo a estar sola, por el miedo a la crítica, por el miedo al que dirán. Es más fácil obedecer la ley, porque si obedezco la ley, me evito la crítica. Si obedezco la ley, pues no voy a trabajar mis emociones. Porque si obedezco la ley, no voy a entrar en mis adicciones emocionales, en mis heridas del alma, no voy a entrar ahí. Entonces mejor obedezco la ley. Pero Dios dice, yo no vine a anular la ley de Moisés, sino vine a darle un verdadero significado. Dios es un Dios de oportunidades. Dios sí aborrece el divorcio, pero cuando ese matrimonio fue cimentado por Él, ahí Dios va a aborrecer con todas sus fuerzas ese divorcio. Pero si ese matrimonio no fue cimentado por Dios, ahí entra el verdadero significado del cual Jesús nos habla en Mateo 5:17. Pero hay que ser honestas. Te estás guardando bajo la ley, porque en la ley no vas a ir a esa sanidad interior que Jesús quiere darte. ¿Por qué me presentas a un Jesús que no existe? A mí no me presentes a un Jesús que no da oportunidades. Jesús es un Dios de oportunidades. Jesús es un Dios que te permite realinear tu vida y seguir caminando rectamente a la verdad. Obviamente que si al darte la oportunidad de realinearte, tú no vas a andar del tingo al tango. Porque Dios me perdona. No. Eso ya es ser un sinvergüenza. Eso ya es ser una persona terca, arrogante. Y no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Sino que al momento que Dios te vuelve a dar una segunda oportunidad, usted se va a alinear al camino de la verdad y vas a permanecer así. ¿Sabes qué hace la ley? ¿Sabes qué hace una persona que vive bajo la ley? Mas no procesa el significado que Jesús le trajo a la ley a través del amor. ¿Sabes qué hace una mujer? Dice, en la palabra dice
que la cabeza de mi casa es el hombre y yo me tengo que someter al hombre. Y el hombre no tiene ni una relación con Dios. Es un marihuanazo de primera, es un alcohólico de primera, es un infiel de primera, anda del tingo al tango, pero tú religiosamente sometida a la cabeza que anda más loca que un torbellino por todo el mundo. Eso hace la religiosidad, porque es cómodo. Es cómodo, es cómodo. Yo voy a seguir sufriendo, pobrecita de mí. Pobrecita de mí, pobrecita de mí, voy a seguir orando, pero mi marido es la cabeza del hogar. Chicas, despierten, despierten, despierta, 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 porque esa comodidad de no confrontar tu realidad y no poder mirar las verdades que Dios pone enfrente de tus narices, te está robando tu vida, te está robando tu tranquilidad, te está robando tu paz mental. No uses la palabra de Cristo para justificar tus adicciones emocionales. No uses la ley para no trabajar en tu sanidad interior. No uses la palabra a beneficio propio. Tú tienes que trabajar tus heridas. Tú tienes que trabajar en ti. Dice, pero eso pasa por buscar un yugo desigual. La mayoría de nosotros hemos estado en yugo desigual. La mayoría de mujeres que hemos llegado a los pies de Cristo, llegamos en yugo desigual, hay que ser honestas. La mayoría de mujeres que hemos llegado a los pies de Cristo en una edad avanzada, que no crecimos en el Evangelio, ¿me entiendes? Sí o sí, la mayoría de nosotras llegamos en un yugo desigual. La mayoría de nosotros llegamos con relaciones que no tienen nada que ver con Cristo. La mayoría de nosotros llegamos con adicciones sexuales, con adicciones emocionales. La mayoría. Te puedo decir que un 99% llegamos así. ¿Qué vas a hacer en el proceso? ¿Vas a conocer a Dios? ¿Te vas a arropar de religiosidad para no trabajar tus heridas, tus adicciones? ¿Y vas a someterte a la cabeza de tu hogar, a esa cabeza que anda más loca? Que anda más loca que un trompo. ¿Sí saben cuáles son los trompos? Así anda la cabeza del amigo y tú ahí sometida religiosamente, no porque eres muy buena, eres porque porque es el lugar más cómodo para ti. La religiosidad. La religiosidad te lleva al victimismo. El victimismo te roba la identidad. Y una mujer sin identidad es una mujer que no tiene autoestima, que no tiene amor propio, que no sabe quién es, que va por la vida queriendo encajar en todos lados y su vida es un desastre. Y este en vivo me hizo sudar y no está haciendo calor. Y no está haciendo calor. Pero tienes que despertar. Tienes que despertar. Yo creo en un Dios de oportunidades. Yo creo que si una mujer que estuvo casada con un hombre que la maltrataba, que la destruía, que la humillaba, que quedó viva de milagro porque sufría violencia doméstica, yo creo que esa mujer tiene la oportunidad para volverse a casar. Y esto te lo estoy diciendo porque yo lo he llevado a conversación con Dios. Yo le he dicho, Padre, si no es correcto lo que yo pienso, Señor, lo que yo he conocido a través de tu identidad, de tu esencia, déjamelo saber. Pero ¿sabes qué? Me ha dicho Dios en todas las veces que yo le he llevado esa conversación a Él. Él me ha dicho, Carla, yo soy un Dios de oportunidades. Yo soy un Dios de oportunidades. Pero la gente que practica la ley te va a seguir apuntando, te va a seguir apedrando si tú te divorcias, si te vuelves a casar. La gente, pero yo no, dice Dios. Dice Dios, yo te voy a dar la oportunidad de que tú vuelvas a rehacer tu vida. Espérate, santifica tu área sexual,
Quédate mínimo 7 años sola. No tengas relaciones sexuales. Transforma tu vida y espérate a que sea yo el que traiga al hombre correcto. No te dejes apedrear. Dios no te va a dejar que te tiren piedras, pero tampoco tú tires piedras. No tires piedras, porque toda piedra que tires es la piedra que vas a recibir. Dios es un Dios de oportunidades. Ya si después de haberte casado con un hombre que es un hombre de Dios, que proviene de parte de Dios, que fue Dios quien te lo trajo, que tú no saliste a buscarlo, ya después, si ahí te entra la locura y te quieres volver a separar, pues esa es otra historia totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero la religión te va a pedrar. La religión, mira, te va a sacar todos los versículos, porque al final de la historia, la que aguanta palo y la que aguanta golpe eres tú. ¿Sabes cuál fue el diagnóstico que arrojó la OMS? ¿Sabes cuál fue el diagnóstico que arrojó la OMS? La última vez fue en el año 2024. La OMS arrojó que fíjate, no estamos hablando de la mitad, que más del 75% de mujeres sufre violencia doméstica. Y aquí viene lo más feo, para que más te guste. De ese 75, el 65% procesaba una religión. El 65% se hizo el estudio y el estudio arrojó que del 75% de mujeres que sufren violencia doméstica, el 65% procesaban una religión. Se les hizo el del estudio. Llega en hospitales, moreteadas, con signos vitales a punto de morirse. Se hizo el estudio y el estudio arrojó de la OMS que el 65% de mujeres que sufren violencia doméstica son mujeres que procesan una religión. Y tú me vas a decir que la religiosidad no está matando. La religiosidad es una asesina. Pero tú no lo quieres ver. La religión es una asesina. Por eso no intentes conocer a Dios en una religión. Porque la religiosidad mata. Mata. Literal. Conoce a Dios. Conoce a Cristo. Porque si conoces a Cristo, las vendas de tus ojos serán removidas. Y cómo duelen. Hay unas vendas que están tan arraigadas que a la hora que Dios nos las empieza a jalar, nos duele hasta el alma. Deja que Dios te quite los velos. Deja que Dios te quite las vendas. Aunque las vendas estén ya encarnadas. ¿No te ha pasado que tienes una herida y tienes que ir a que te quiten el vendaje y se viene con la primer capa de piel? Que te arrancan la gasa y se viene la primer capa de piel, así, con sangre. De la misma manera es en el ámbito espiritual. Deja que Dios te quite las vendas, porque esas vendas no nomás te están robando la vida a ti, sino que esas vendas te están llevando a que tú aconsejes a otras mujeres y están haciendo lo mismo que tú has creído. ¿Sabes cuál es la mejor oración para una persona, Santi?
La mejor oración para una persona y en algo tan personal como viene siendo el matrimonio es la oración que proviene de uno mismo. Pídele a Dios, dile: Padre, si ese hombre es para mí, te pido que llegues a su corazón y le derrames conciencia, sabiduría y sobre todo transformación para que regrese a mí. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dile: haz tu voluntad en mi matrimonio. Y haz de tripas corazones, porque si Dios no permite que ese hombre regrese, es porque era lo mejor para ti. No te aferres a que una persona que por decisión propia decidió irse, regrese. Porque si regresa sin transformación, tarde o temprano te lo va a volver a hacer. Y la vida es muy corta para que tú vivas a prueba y error. La vida es muy corta. La vida es muy corta para que tú le estés pidiendo a Dios que esa persona regrese sin antes ser restaurada. Pídele a Dios. Dile: Padre, haz tu voluntad en mi matrimonio. Haz tu voluntad. No, Carla, pero él es el que mantenía la casa. Entonces te toca trabajar en el proceso. No, es que él era el que me llevaba a los doctores, Carla. Ok, entonces te tienes que llevar a los doctores. No, es que él es el que compraba la comida y pagaba la luz y el agua y el gas. Entonces lo que tú quieres es el dinero, no a la persona. Por eso dile a Dios: haz tu voluntad en mí. Yo puedo orar por sus matrimonios, chicas. Yo puedo orar por sus matrimonios, pero si Dios mismo está permitiendo la separación de esa persona porque tú eres adicta hasta financieramente de esa persona, yo voy a arruinar lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de esa ruptura. Deja que Dios trabaje. Dile como Job: tú diste, tú diste, tú vas a quitar. Gracias porque diste, gracias porque quitaste, porque hay propósito en eso. Entonces es parte de la bendición. No quieras regresar a una relación donde es Dios mismo sacándote de ahí. Muchas veces lo que nos regresa a una relación son las finanzas. Hay que ser realistas, chicas. Hay que ser honestas. Muchas veces el que tú estés llorando por ese hombre no es por amor, es porque tienes que pagar la renta. Tú te estás revolcando como gusanito en sal porque ya viene el pago del carro, el pago de la luz. Tú dices que lo quiero. No, quieres lo que esa persona te daba financieramente hablando, porque emocionalmente hablando te aseguro que no lo quieres. Entonces, te fijas que las verdades de Dios siempre te van a llevar a una responsabilidad para contigo misma. Por eso te dije iniciando el en vivo: hazte cargo de ti, hazte cargo de tu propia vida, para que dejes de vivir esta vida autoengañándote. Necesitas salir de la negación. Necesitas ser muy fuerte para mirar lo que Dios te está hablando y lo que quiere Dios que tú entiendas. Antes de orar para que esa persona regrese, mejor pregúntate por qué la quieres de regreso. ¿Por qué la quieres de regreso? Si te maltrataba, te humillaba, constantemente educaba a tus hijos a través de una competencia, constantemente educaba a tus hijos a través del rechazo: quítate de aquí, no sirves para nada. Pregúntate: ¿por qué yo quiero regresar con esa persona? Porque si esa persona no te da paz. Si esa persona no te da tranquilidad, si esa persona no te hace sentir segura. Tú sabes qué feo es estar en una relación
donde en vez de ponerte feliz porque tu esposo va a llegar a casa, a ti te da miedo. Yo estuve en una relación así. A mí me palpitaba el corazón, pero no por amor. A mí me palpitaba el corazón por miedo, ansiedad. Y yo decía, ahí viene, ahí viene. Escuchaba que abría el garage, ay, ahí viene. ¿Con qué carácter irá a venir? ¿Qué me irá a decir? Mejor me hago la dormida para no molestarlo en nada. Ah, pues porque estaba dormida, ahora también hubo pleito. Tú sabes qué tan desgastante es vivir así. Entonces pregúntate por qué quieres de regreso a esa persona. Y si viviste mucha violencia, te aseguro que lo único que tú quieres de esa persona son sus finanzas. Pero Dios no te va a dejar sola. Usted va a empezar a salir adelante, y si frijoles le puede dar a sus hijos, pues frijoles le va a dar a sus hijos, con una sonrisa en la cara, pero con paz en mi corazón. Frijoles en la mesa y paz en mi corazón. Porque te digo que apláudete que tú estás en el proceso de la transformación, porque el proceso de la sanidad interior no es para cualquier persona. Siéntete orgullosa. El proceso de la sanidad interior es un proceso, mira, para mujeres valientes, para mujeres esforzadas, para mujeres que están dispuestas a pagar el precio de la transformación. ¿Cuál es el precio de la transformación? Si una relación te daba golpes, pero te daba dinero, el proceso de esa transformación es que vas a salir de los golpes y vas a empezar a darte lo que te puedes dar. Amén, Karina. Amén. Gracias, gracias. Entonces, Dios es un Dios de oportunidades. Y siempre se los voy a decir. Si Dios lo pudo hacer conmigo, ustedes, chicas, la mayoría, bueno, no la mayoría, alguna de ustedes ya conoce un poquito mi historia. Pero yo te lo voy a decir siempre, si Dios lo pudo hacer conmigo, Dios mío, ¿qué no podrá hacer contigo? A mis 14 años, chicas, yo fui, antes yo decía víctima. A mis 14 años yo fui sobreviviente del tráfico humano. Antes yo decía, oh, yo fui víctima. Ya no soy víctima. Yo soy sobreviviente del tráfico humano. Yo no tenía que estar aquí. Yo no tendría por qué estar viva. Yo no tenía por qué haber tenido hijos. Pero Dios sí quiso. Dios sí quiso que yo me quedara con vida. Dios sí quiso poner a una persona en esa etapa más dolorosa de mi vida para salvarme. Dios sí quiso. Y Dios me quiso sanar y me quiso transformar. Y hoy por hoy le puedo dar gracias a Dios por ese proceso que por muchos años de mi vida yo no agradecí. Fue uno de los procesos que más odié. Fue uno de los procesos que entré tanto en negación que yo dije, no, pues fui abusada, pero no más eso. Era tan doloroso poder entrar ahí que hoy te puedo decir, si Dios lo pudo hacer conmigo, claro que lo puede hacer contigo.
Yo soy de México, chicas. De México, de Sinaloa, Guasave, Sinaloa, exactamente. Entonces, sea lo que sea que has vivido, sea lo que sea que has pasado, si Dios dijo, yo te voy a levantar, te voy a sanar y te voy a usar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Y Dios va a usar todo lo que el enemigo quiso usar para destruirte. Dios lo va a usar para bendecirte. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios el cual transforma la maldición en bendición. Ese es el Dios el que se glorifica en nuestros peores momentos. ¿Por qué crees que yo tengo tanta compasión por las almas? Porque ¿de dónde tú crees que nació mi amor por las personas, por las mujeres? Digo específico mujer porque soy mujer. ¿De dónde crees que nació mi amor, mi llamado? En medio de tanto sufrimiento, en medio de mucho dolor, en medio de procesos donde yo deseaba estar muerta. Ahí nació mi amor por otras personas. Yo quedé viva de milagro, chicas. O sea, yo no conozco tu historia. Pero si yo pude ser una sobreviviente de tráfico humano, es porque para Dios no hay imposibles. Es porque aunque tú hayas vivido abuso sexual, porque la mayoría hemos vivido abuso sexual, sea el abuso que hayas vivido aún de tu progenitor, de esa persona que debió cuidarte porque era su responsabilidad, era su obligación y no lo hizo, Dios va a sanar esa herida y la va a transformar y te va a restaurar y va a transformar. La palabra dice, va a transformar tu lamento en baile. Va a transformar tu dolor en fuerza, en poder y en transformación. Entonces, mi testimonio, ese testimonio yo no lo he compartido en las redes sociales. Lo platiqué un poquito aquí en un en vivo hace varios meses. Pero yo no lo he compartido. No lo he compartido así, con detalle, no. Lo único que te voy a decir es siempre lo mismo. Para Dios no hay imposibles, no importa lo que hayas vivido. Dios te va a sacar de ese sufrimiento. Solamente entrégale tu vida a Cristo. Dios va a glorificarse. Entre mayor sea tu ataque, mayor va a ser tu gloria. Entre más tú hayas sufrido, Dios más te va a glorificar. Hoy yo puedo entender el porqué del odio de las personas sin ni siquiera conocerme. Hoy puedo entender por qué desde que yo tenía 5 añitos de edad, mis vecinas de una edad más grande me golpeaban, me encerraban, me gritaban que me iban a quitar lo bonita. Hoy entiendo el porqué el ataque desde una edad muy temprana cuando yo simplemente era una niña. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a ti se te atacó desde muy pequeña? Porque el enemigo sí sabe lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entre más a ti se te ha atacado desde pequeña, es una señal de que tú traes un llamado muy fuerte. ¿Por qué no lo has ejercido? Porque no has entregado tu vida a Cristo. Porque el único que alinea a las personas a su llamado es Cristo. Tú puedes tener un llamado y te puedes morir sin nunca haber ejercido tu llamado. Tú puedes tener un llamado muy fuerte en esta vida, pero no lo has ejercido porque el primer paso para ejercer un llamado es entregar nuestra vida a Cristo. Porque el único que perfecciona
a esa persona que tiene un llamado es Cristo, porque es Cristo el dador del llamado que yo cargo para esta vida. Entonces, por donde la quieras ver, por donde la quieras poner, necesitas a Cristo. Necesitas entregar tu vida a Cristo. No hay otro lugar. Tú puedes correr. Tú puedes correr de Dios como se los dije al principio, como Jonás. Tú puedes correr de Dios. Dios te puede decir, quiero que hagas esto, y puedes correr como Jonás. Dios te puede decir, ahora quiero que vayas para allá y hagas esto y digas esto, salgas de esta relación, termines esta amistad, te ordeno a que te salgas de este trabajo, y tú puedes hacer todo lo contrario como hizo Jonás. Pero si en el proceso tú te arrepientes y clamas por ayuda, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Saludos, pastor, saludos, qué bendición verlo aquí. Entonces creo que lo que Dios nos habló ahora no es agradable para personas que procesan solamente la ley. Pero cuando Dios nos comparte una de sus verdades, nosotros tragamos amargo y entendemos lo que Dios nos quiere hablar, por más doloroso que sea. Así que entiende y cuida mucho, como te dije al principio, a quién le compartes tus problemas. Cuida mucho a quién le compartes tus problemas. Porque si se los compartes primero a una persona antes que a Dios, ahí vas a andar como el hámster, vuelta y vuelta y vuelta en el mismo problema una y otra vez. Ok, me despido chicas, ponemos una alabanza y nos vamos.